Bienvenidos a la clase número 1 del curso de Matemática 3D. En esta clase vamos a estar viendo coordenadas cartesianas y sistemas numéricos. Comencemos por los primeros tipos de números o sistemas de números. Tenemos los números naturales. Un número natural, como pueden ver acá, es un entero que es mayor a 0. Comienzan en 1 y van incrementándose de un 1 hasta el infinito. Una pregunta que yo mismo cuando era estudiante me hice y que los profesores explicaron es por qué el 0 no está incluido. Algunos profesores pensaban que era un error histórico, que el 0 debería estar, otros que no. Pero la explicación es que los números naturales también se llaman los counting numbers, que son números para contar. Entonces, esta es la razón por la cual el 0 no está incluido. Entonces yo, por ejemplo, quiero contar ovejas y bueno, cuento 1, 2, 3, 4, 5. No está el concepto de que no haya ovejas, porque si voy a contar ovejas es porque tengo. Entonces por eso es que el 0 no está incluido, ese es el fundamento que encontramos. ¿Qué pasa si yo hago una suma de dos números naturales? ¿Eso me da como resultado otro número natural? En este, como en los demás cursos, les recomiendo cuando haya preguntas, pausan el video, la piensan, la razonan y después chequean si la respuesta machea con la suya. De esa forma se aprende mucho mejor. La respuesta es también que sí. Si tenemos que A y B son números naturales y por lo tanto son positivos, su suma va a ser positiva, ya que ambos son positivos. Y como su suma es positiva, entonces va a ser un número natural, ya que estamos sumando enteros. Ahora, los whole numbers. Whole numbers, existe el término en inglés, en español serían los números enteros no negativos, por así decirlo. No existe un término para whole numbers en español, serían los enteros no negativos. Fíjense que incluyen además de estos el 0. Acá podemos ver la relación de los whole numbers con los natural numbers. Los whole numbers incluyen el 0 más todos los números naturales. Pregunta, si tenemos dos whole numbers, o sea, dos enteros no negativos, y los sumamos, ¿esto nos da un número natural siempre? La respuesta es que no, porque como el 0 es un whole number, si sumamos el 0 consigo mismo, nos da como resultado 0, que también es un whole number, pero no un natural, porque recuerden que los naturales no contienen el 0. Ahora pasamos a los enteros. Los integers, que son los enteros que abarcan los positivos y los negativos, los podemos ver en esta recta. Ahora, pregunta, ¿el 0 es un número positivo o es un número negativo? La respuesta es que el 0 no es ni positivo ni negativo, es 0. Entonces decir que el 0 es negativo o es positivo es un error. ¿Qué abarcan los números enteros? El 0, los enteros positivos y los enteros negativos. Fíjense que acá tenemos la relación, ¿no? Números naturales del 1 en adelante, los positivos. Si a eso le sumamos el 0 tenemos los whole numbers. Y si a eso le sumamos todos los enteros negativos, tenemos los integers. Números racionales. La definición de números racionales es que es la razón o la división de dos números enteros, de dos integers. Fíjense que esta es la notación. A sobre B, donde B es distinto de 0, eso me da un número racional, donde A y B son enteros. También abarca cuando se repiten los decimales. 0.3 periódico, esto es un número racional. Menos un medio, otro número racional. 0,625, otro número racional. Esta raíz cuadrada y así. Estos son los números racionales. Ahora vamos a ver luego los irracionales. Acá podemos ver la relación entre
los distintos sistemas de números que hemos visto. Los naturales están abarcados por los whole numbers, que tienen el 0. Los integers además suman los enteros negativos. Y los rational numbers son todos los anteriores más las razones estas. Los decimales, tanto los periódicos como los no periódicos. Pero que ya vamos a ver, tienen una particularidad con respecto a los irracionales. Números irracionales. Es un número que no puede ser escrito como una razón de dos números enteros. Hay muchísimos ejemplos. La constante e, raíz de 5, pi, raíz de 2. ¿Sí? En cambio estos son los racionales. Los números irracionales tienen esta particularidad. Y como podemos ver, acá está la relación. Fíjense que los números racionales no están relacionados con los irracionales. Hasta ahora vimos que esto era en forma de cáscara. Los números naturales eran incluidos por los whole numbers, que eran incluidos por los enteros, que eran incluidos por los racionales. Los irracionales están totalmente separados, ¿sí? Un natural es racional, no es irracional. Un whole number es racional, no es irracional. Un entero es racional, no es irracional. Fíjense que todos estos, trivialmente son racionales porque es lo mismo que hacer la fracción de estos números sobre 1, por ejemplo. Entonces ya tenemos la explicación de por qué estos son racionales. Porque este número dividido 1 respeta que es la razón entre dos números enteros. Si tengo, por ejemplo, 1 dividido por pi, ¿eso es racional o es irracional? Y acá tenemos la prueba que se la hace por contradicción. Si 1 sobre pi fuera racional, entonces significa que 1 sobre pi sería igual a p dividido q, donde q es distinto de 0. Lo cual va a implicar, por el despeje que podemos hacer, que pi es igual a q dividido p, con p distinto de 0, ya que 1 dividido pi no es 0. Entonces se concluiría que pi es racional, y esto es el absurdo. Entonces, de esa manera se concluye que 1 dividido pi es un número irracional. Y lo mismo así con, si hubiésemos elegido en lugar de pi otro número irracional, hubiésemos tenido el mismo resultado. Otra pregunta. ¿La suma, la resta, la multiplicación y la división de números irracionales es otro número irracional? La respuesta es que sí, excepto determinados corner cases, digamos, ¿no? Si yo un número irracional lo multiplico por 0, me da 0, que es un número racional. Si yo a un número irracional lo resto por sí mismo, me da 0, que también es racional. Si a un número irracional lo divido por sí mismo, me da 1, que es racional. Y si a 0 yo lo divido por cualquier irracional, eso me da 0, que es un racional. Pero la regla general es que si yo divido dos irracionales, me da un número irracional también. O si sumo, o si multiplico, o si sustraigo. Pero tenemos estos corner cases. Números reales. Fíjense que los reales abarcan los irracionales y los racionales. Puede llegar a confundir esta parte más turquesa, ¿sí? Porque no hay números en esta parte. Es simplemente para mostrar que los reales abarcan los racionales y los irracionales. Es decir, que no hay números reales que o sean racionales o sean irracionales. Sí o sí tiene que estar un número real dentro de estos dos conjuntos. Es decir, que en esta área no hay nada. Acá podemos ver un poco de símbolos. Si recuerdan de algún curso del secundario, de la universidad o de algún lado que lo hayan hecho, siempre tenemos esos típicos ejercicios de dado un número A que pertenece a tal conjunto. Bueno, ese pertenece a los reales o a los racionales o a los enteros, los naturales o al que sea. Esta es la notación que se utilizaba. Esta N era para los naturales, esta Z para los enteros, la Q para los racionales, la R para los números reales. Y acá se ve de nuevo la relación de contención que tienen una cosa con la otra.
Números complejos. En esta presentación los vamos a mencionar, no los vamos a explicar, porque como su nombre justamente lo dice, son complejos, tanto de explicar como de entender. Pero podemos ver que se expresan de esta manera. Tiene una parte real y se le suma una parte imaginaria, donde este i es raíz de menos 1 y tenemos aquí a y b. ¿Cómo se relacionan los números complejos con respecto a los reales? Bueno, fíjense acá, teníamos los reales, que se podría decir que los reales son un caso específico de números complejos, donde la b es 0, haciendo que este término desaparezca porque 0 multiplicado por cualquier cosa nos da 0. Ahora, los números complejos se dividen en imaginarios, que son los que tienen b distinto de 0, y en imaginarios puros, que son los que tienen a igual a 0. Fíjense que de nuevo, dentro de esta parte media naranja no hay números, no hay otros conjuntos. Los números complejos o son números reales con esta particularidad o son números imaginarios. Bien, ahora, si bien este curso no es de programación ni de C++, vamos a introducir algunos comentarios sobre esto. Como sabemos, los números son infinitos, tanto la longitud que puede llegar a tener un número como la cantidad de decimales. Bueno, hemos visto que los irracionales son números como pi, que es infinito también. Ahora, nosotros tenemos determinado hardware. Hasta el día de la fecha, en la grabación de este curso, no hay un hardware posible que vaya a soportar el infinito, por una cuestión lógica de capacidad, de espacio. Ahora, los lenguajes de programación no soportan el infinito, la computadora no soporta el infinito, sino que se soportan diferentes tipos que abarcan diferentes rangos. Por ejemplo, vamos a hablar ahora particularmente en el caso de C++. En el caso de los otros lenguajes es muy parecido, es análogo. Tenemos el char, que es un tipo de character, que ocupa un byte, que si tiene signo, podemos representar del menos 128 al 127, o sea, enteros. Si no tiene signo, del 0 al 255, es decir, una parte de los whole integers. El short int, en su versión con signo, puede representar del menos 32.768 hasta el 32.767. O si no, los whole numbers con un rango un poco más alto. Fíjense que a medida que avanza este diagrama, la cantidad de bytes que usualmente suelen ocupar va incrementando. Y eso significa que como incrementa la cantidad de bytes, por lo tanto incrementa la cantidad de números que podemos representar. Ahora, para los decimales, tenemos los tipos usualmente en el lenguaje de programación de tipo flotante. El float y el double en el caso de C++. La diferencia entre ellos, más allá del tamaño, es la precisión, ¿sí? Fíjense que el flotante de dígitos decimales puede representar alrededor de 7. En cambio, el double alrededor de 15. Y acá pueden ver el diagrama con la diferencia en tamaño en bytes. Bien, ahora vamos a ver los espacios de coordenadas cartesianas, que es una parte muy importante en este curso de matemática. Todo sistema de coordenadas que nosotros vayamos a hacer tiene un origen, que es el centro del sistema, que lo podemos ver acá. Además, todo sistema de coordenadas tiene dos líneas rectas que pasan por el origen. Serían estas dos. Usualmente son perpendiculares, pero no es un requisito. Usualmente son perpendiculares, pero no es obligatorio. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de un origen y sus dos ejes, en el caso de las coordenadas cartesianas en dos dimensiones, que son las que estamos empezando a ver, que fíjense que no son perpendiculares, que no forman ese ángulo de 90 grados entre ellas. Tenemos una disposición estándar de los ejes,
¿sí? Comúnmente el eje horizontal es el eje de las X, con X positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Y comúnmente, usualmente, el eje de la Y es el eje vertical, con sus respectivos positivos y negativos hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Si bien tenemos que tener en cuenta una cosa, hablar de vertical o de horizontal es incorrecto, porque si yo tengo este sistema en mi pantalla, sí, esto es, si estoy mirando la pantalla, sí, esto es vertical y esto es horizontal. Pero si yo tengo este sistema sobre mi mesa, ya la horizontalidad y la verticalidad no existe. O mejor dicho, más que no existe, ambos ejes van a ser horizontales porque van a estar sobre la mesa. Pero bueno, usualmente se los llama así, el eje vertical y el eje vertical y el eje horizontal. Los cuadrantes. Por una cuestión de convención, podemos ver que si estas dos líneas se cruzan, nos quedan 4 cuadrantes. La convención es que el superior derecho es cuadrante 1, superior izquierdo cuadrante 2, superior e inferior izquierdo cuadrante 3 e inferior derecho el cuadrante 4. Fíjense la particularidad que acá X, la coordenada de X y de Y, que ya vamos a ver cómo se especifica más adelante, pero se los adelanto ahora, va a ser positiva ambas, la de X y la de Y. Acá va a ser negativa la de X, pero positiva la de Y, acá negativa ambas, y acá positiva la de X y negativa la de Y. Todo esto siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos usando los ejes estándar, ¿no? El centro, perpendiculares, eje de las X, eje de las Y, positivo para allá, positivo para allá. La orientación más comúnmente usada en 2D es esta misma que le venimos mencionando, que sea totalmente horizontal el eje de las X y que sea totalmente vertical el eje de las Y, y con la disposición que les habíamos dicho antes. Hay otras posibles orientaciones. Cuando se habla de, por ejemplo, de los monitores o cuando nosotros queremos mostrar una imagen en rendering, computer graphics, en la disciplina que sea, usualmente las coordenadas de la pantalla que ustedes están viendo en este momento, que vendrían a ser más o menos por acá, empezaría el origen, según la orientación de su pantalla, el origen empieza en el 00, que vendría a estar por acá, como lo dice la imagen. El eje de las X crece en esta dirección, la misma que la imagen, y el eje de las Y crece en esta dirección. Y fíjense que no hay coordenadas, o las coordenadas negativas están fuera de la pantalla, por así decirlo. Esta no es la orientación estándar, sino que es la orientación que usa el screen space, que es el espacio de pantalla, que usualmente siguen las distintas convenciones. Pregunta: ¿son todas estas las orientaciones posibles que pueden tener mi sistema si yo tengo mi eje de X y mi eje de Y? La respuesta es que no. Tenemos infinitas orientaciones. Recuerden que es, eh, eh, usualmente estos ejes suelen ser perpendiculares, pero cualesquiera dos ejes que ustedes elijan y que no sean perpendiculares, que de hecho hay infinitos, es una orientación posible para mi sistema de coordenadas 2D. Entonces, por eso tenemos infinitas orientaciones. Fíjense esta orientación y esta orientación. ¿Cómo podríamos alinear el primer sistema de coordenadas, que es este, al segundo, para que los ejes queden justamente alineados? Bueno, eso se podría hacer mediante una rotación. Fíjense la imagen, esto se va rotando en sentido antihorario, digamos, dándome como resultado esta posible orientación. Es decir, que podemos llegar de esta a esta mediante una rotación antihoraria. ¿Cómo podemos alinear este sistema a este sistema? Fíjense, esto se puede hacer, ya que los ejes son perpendiculares, no importa qué orientación elijamos para los ejes de X y de Y,
siempre podremos rotar el espacio de coordenadas para llegar al otro. En este caso sería como darlo vuelta, como dar vuelta a la hoja. ¿Sí? Si esto fuese una hoja sería como dar la vuelta y nos va a terminar dando este resultado. Sistema de coordenadas cartesianas en 2D. Fíjense acá, este par de x e y que se denomina par ordenado se llama también la coordenada cartesiana. ¿Para qué sirve? Sirve para localizar una posición de forma precisa en mi sistema de coordenadas. La primera coordenada se llama la coordenada en x y la segunda coordenada se llama la coordenada en y, que tiene que ver, por supuesto, con estos ejes. Fíjense que cada coordenada es la distancia con signo, ¿sí?, positiva en una dirección y negativa en la otra a uno de los ejes. Entonces este punto, que es el 6, 4, está a 4 unidades de x y a 6 unidades de y, ¿sí? Entonces fíjense que esta coordenada es 6 en x y esta coordenada es 4 en y, pero esto significa que está a 6 de distancia de este eje y a 4 de distancia de este eje. ¿Cómo se mide? Como vimos recién, a lo largo de la línea paralela al otro eje, ¿no? Entonces no se confundan. Esto no significa que está a 6 de distancia de x, sino del otro eje, de y, a pesar de que esta es la coordenada en x. Y esto no significa que está a 4 unidades de distancia del eje y, sino del otro eje, que es el x. ¿Cuál es la coordenada en x de la línea roja? ¿Y cuál es la coordenada en y de la línea azul? Fíjense que acá tenemos una constante, ¿no? Y acá también. Sin importar el valor en el caso del azul, sin importar el valor que yo le dé en x, por ejemplo acá x es menos 4, acá es menos 3, acá es menos 2, menos 1, 0 y acá lo mismo pero en los positivos, sin importar la coordenada que yo le dé en x, siempre la coordenada en y es la misma, es 3. Y en este caso es análogo pero con x en lugar de y. Sin importar la coordenada de y que tenga cada uno de estos puntos, acá siempre la coordenada en x es menos 2. Por eso se forma esta línea así y esta línea así. ¿Cuáles serían en este caso, si cada uno de estos es una unidad, esta distancia que estoy siguiendo con cada uno de estos cuadraditos que estoy siguiendo con el puntero es una unidad, entonces cuáles serían las coordenadas de estos puntos que ven acá? Bueno, eso lo pueden hacer fácilmente, van siguiendo y contando cuántas unidades hicieron en y y en x para saber exactamente la coordenada, teniendo en cuenta por supuesto el signo del eje, ¿no? Si bien este punto, por ejemplo, yo hago 2 para allá en x y 2 para allá en y, no es el 2, 2, porque acá estoy yendo negativamente por el eje x y acá positivamente por el eje y. Ahora vamos a pasar a tener un grado más de libertad al sistema de coordenadas cartesianas en 3D. Como dijimos, todo sistema de coordenadas tiene un origen que es el centro del sistema, que estaría aquí. Y todo sistema de coordenadas 3D tiene 3 líneas rectas que pasan por este origen que comúnmente van a ser perpendiculares. Pero como vimos ya en el caso del 2D, no necesariamente deben serlo. Usualmente este tercer eje que se agregó se llama el eje de la z, es una cuestión de convención. Uno a los ejes le podría poner el nombre que quiera, pero usualmente siempre se le pone x e y, ya sea 2D o 3D, y el eje que se agrega en 3D, el z. ¿Cómo se podría ver esta parte de la tercera dimensión con respecto a estos ejes?
Tenemos acá que si los ejes son perpendiculares, ¿sí? Recordemos que pueden no serlo y va a ser un sistema de coordenadas cartesianas, pero si son perpendiculares, cualesquiera dos ejes que yo tome van a definir un plano que los va a contener. Por ejemplo, tomo X y tomo Y, ellos definen este plano que es el azul. Acá se lo ve finito, ¿no? Por una cuestión de, por supuesto, de gráfica, pero recuerden que los planos son infinitos. Si tomo Z y tomo Y, se define este plano verde que los contiene. Si tomo X y tomo Z, se define este plano rojo que los contiene. ¿Sí? El plano que contiene dos ejes es perpendicular al tercer eje. Por ejemplo, el rojo es perpendicular al eje de la Y. El verde, que está definido por los ejes Y y Z, es perpendicular al eje de las X. Y el azul, que está definido por los ejes X e Y, es perpendicular al eje Z. ¿Cómo se le denomina este plano? Bueno, al azul va a ser el plano XY, el verde va a ser el plano YZ y el rojo va a ser el plano XZ. A su vez podemos pensar a cada uno de esos planos como si fuese un sistema de coordenadas 2D, digamos, ¿no? Fíjense que pueden hacer esa misma analogía. Bien, recuerden que teníamos los cuadrantes en los sistemas de coordenadas cartesianas 2D. Acá tenemos los octants, u octantes, creo que en español se dice así. Y fíjense que su numeración está dada por esta convención. El primer octante va a ser donde tanto X como Y como Z van a tener coordenadas positivas y así se van a ir definiendo los demás. Este va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, luego el quinto, luego el sexto, que son los de atrás, el séptimo que no se ve y el octavo. Por eso el nombre octants u octantes, porque son 8. Tenemos acá dos sistemas de coordenadas cartesianas en 3D. Este que queremos alinear al segundo. La pregunta es cómo podemos alinear el primer sistema al segundo. Acá hay un problema. Hay algunos pares de sistemas de coordenadas en 3D que incluso tienen los ejes perpendiculares como los tenían estos, que no pueden ser rotados para terminar alineados, ¿sí? Uno con otro. Fíjense que acá está el eje de la Z y acá está el eje de la Z. No existe rotación que yo pueda hacer para que queden alineados. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se le llama o cómo se los categoriza a estos sistemas? Los sistemas de coordenadas cartesianas 3D se dice que tienen determinado handedness. ¿Cómo se determina el handedness? Con la regla de la mano izquierda o la mano derecha. Va a haber sistemas que sean left-handed, fíjense las posiciones de las manos. El pulgar, si uno a un determinado sistema de coordenadas, utilizando su mano izquierda, puede apuntar con su pulgar al positivo de las X, con su índice al positivo de las Y y con su dedo mayor al positivo de las Z, significa que tiene un sistema que es left-handed. Si por el contrario, en mi sistema, yo con el pulgar apunto al positivo de las X, con mi índice al positivo de las y con el mayor al positivo de las Z, de esta manera con mi mano derecha, con esta disposición de los dedos, entonces quiere decir que es un sistema right-handed. De un sistema left-handed a un right-handed y viceversa no se puede convertir o alinear de uno a otro con una rotación. Para dar un poco de información con respecto a las APIs gráficas, al momento de grabar esta presentación tenemos, bueno, DirectX y OpenGL o Vulkan. La convención que sigue OpenGL es seguir un sistema de coordenadas por defecto left-handed. Y la convención que sigue OpenGL es seguir la convención de right-handed. Veamos este ejemplo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Esto es un sistema de coordenadas que es right-handed o es left-handed?
Fíjense que es right-handed, porque ustedes pueden poner su dedo pulgar apuntando en el positivo de las X, su dedo índice apuntando en el positivo de las Y y su dedo mayor de esta manera apuntando en el positivo de las Z con su mano derecha. Entonces es right-handed. ¿Cómo podemos alinear este sistema para que termine alineado con los ejes de este sistema? Si dos espacios de coordenadas tienen el mismo handedness y sus axes tienen los mismos ángulos entre ellos, por supuesto, porque si en este caso que son perpendiculares y esto es right-handed y estos que también son right-handed, pero los ejes no son perpendiculares, no hay rotación que exista que me los alinee. Pero si los dos tienen el mismo handedness y tienen los mismos ángulos entre los ejes, entonces hay una rotación tal que los ejes puedan ser alineados. Fíjense que ambos son right-handed, tienen los mismos ángulos porque los tres son perpendiculares, entonces hay una rotación para poder llegar o transformar de este a este. Ahora, si yo tengo un sistema que es left-handed, ¿cómo puedo convertirlo a right-handed y viceversa? ¿Cómo puedo convertir entre los sistemas? Bueno, la forma más fácil de hacerlo es swapear el positivo y el negativo en uno de los ejes. Por ejemplo, en este caso, que este era el de las z y este era el de las z positivo, si yo hago que ahora apunte para allá el positivo y el negativo para el otro lado, listo, convertí de un sistema, en este caso left-handed, a un right-handed. Esta es la manera más fácil y rápida de hacerlo. Bien, ahora veamos las coordenadas cartesianas en 3D para un sistema de coordenadas cartesianas 3D. Esta tupla de X y Z se llama la coordenada cartesiana. Y justamente, análogamente al sistema de coordenadas, sirve para localizar una posición de forma precisa. En este caso, la primera coordenada se llama la coordenada de las X en este eje. La otra coordenada, la siguiente, se llama la coordenada de la Y en este eje. Y la otra coordenada de las Z en este eje. Es totalmente análogo a lo que habíamos visto anteriormente. Ahora fíjense análogamente con el de 2D el tema de distancias. Tenemos este punto que es el 2, 4, 3. Este 2, que es la coordenada en X, significa que va a estar a 2 unidades de distancia del plano y Z. Ya no un eje, ya estamos en 3D, en plano. El 4, que es la coordenada en Y, significa que son 4 unidades de distancia del plano XZ. Y el 3, que es la coordenada en Z, significa que son 3 unidades de distancia del plano XY. En este caso, ¿cuáles son las coordenadas X, Y y Z de Q, de P y de R respectivamente? Como pueden ver acá, tenemos 3 planos. Este plano, que el amarillo es el IZ, este plano, el verde, que es el EXZ, y este plano, el celeste, que es el XY. Fíjense que estos 3 puntos están sobre los planos. Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada en X del Q? Y la coordenada en X del Q, podemos ver que como es la distancia que hay de esa coordenada X con respecto al plano YZ y ese punto está sobre el plano, entonces X va a ser 0. Acá análogamente, ¿cuál va a ser la coordenada de Y de este punto P si está sobre el plano? Y como es la distancia de la coordenada de Y hacia el plano, podemos ver que como está sobre el plano va a ser 0 y acá análogamente la distancia en Z, como está sobre el plano, la distancia al plano de X va a ser 0 también. ¿Cuáles son las coordenadas de estos puntos?
fíjense que tenemos acá el eje de las X positivo y negativo, acá el eje de las Z, no es Y de la Z positivo y negativo, y este eje que sería hacia arriba, positivo de las Y y negativo de las Y. Bueno, como pueden ver, es cuestión de hacer el ejercicio mental e ir contando las unidades. Y estas son las distintas coordenadas. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Espero que les haya servido, espero que se haya entendido. Los espero en la clase número 2. Que Dios los bendiga.